Secuestrar a la pareja de un humano es una mala idea. Parte 3. Yo, Michael Pierce, ciudadano seleniano de sano cuerpo, mente y espíritu, juro solemnemente defender los principios de nuestra gran unión. Comprometerme, con mi corazón, con mi alma, en la defensa de esta gran nación y los ideales que defiende. Para luchar contra la oscuridad y llevar luz a los que no tienen luz. Luchar, batallar y hacer la guerra contra los enemigos que se atreverían a infringir la Declaración Universal evidente para toda vida inteligente. Desde las profundidades de las Marianas, hasta el borde de Andrómeda, este será mi voto mientras respire. Hace un tiempo me pasó algo que me ha traído hasta este punto hoy. Mientras juré prestar servicio como oficial comisionado en las filas de las históricas y estimadas Fuerzas Armadas de la Unión Tierra-Luna. Nunca quise unirme al ejército, había hecho mi servicio militar obligatorio durante mi adolescencia y entendí que la vida militar simplemente no era adecuada para lo que había planeado. Mis miras estaban puestas en el cuerpo diplomático, y mi primera asignación fue en una galaxia nueva, apenas explorada, llamada Galaxia Viltranis. Allí coexistía una vibrante comunidad de extraterrestres, todos los cuales habían ascendido a un estado de desarrollo intragaláctico aproximadamente al mismo tiempo. Una circunstancia verdaderamente rara, cuando el resto de galaxias eran o frías, oscuras y llenas de ruinas, o estaban habitadas por unas pocas potencias coexistentes o enzarzadas para siempre en conflictos fríos o calientes. La Unión Tierra-Luna, antes Naciones Unidas, y, por extensión, la humanidad, fue la primera de estas categorías. La Vía Láctea había estado oscura y desolada, desprovista incluso de ruinas mientras reclamábamos las estrellas como nuestras. Tuvimos nuestros dolores de crecimiento, claro, guerras aquí, batallas allá, pero finalmente, después de que descubrimos que estábamos realmente solos, o eso pensábamos en ese momento, simplemente nos levantamos, nos sacudimos el polvo y juramos una tregua con unos y otros. No tenía sentido discutir, pelear, empujar fronteras imaginarias cuando éramos efectivamente los únicos. Las estrellas eran nuestro dominio, indiscutible. ¿Por qué deberíamos ser nuestros propios retadores? Nuestros propios enemigos. Nuestro destino era vivir entre las estrellas, y eso fue lo que hicimos. Y cuando finalmente encontramos a los extraterrestres que tanto buscábamos, comenzó una nueva era, una de la que estoy increíblemente orgulloso de ser parte. Pero yo divago. Mi decisión de unirme al cuerpo diplomático desde el principio me llevó a trabajar una temporada en una de las muchas instituciones educativas estimadas de la galaxia Viltranis. Allí conocí a cierto extraño, encantador y excéntrico, pero también un idiota, enorme, como muchos dirían. Él era una persona profundamente reflexiva, dispuesta a cerrar la brecha, dispuesta a hablar, escuchar, discutir, informarme sobre las brechas en esta galaxia como ningún otro. Él no dio por sentada mi ignorancia y yo tampoco di por sentada su ayuda. Nuestra amistad estudiosa creció hasta convertirse en una amistad más estrecha, y después de meses y años juntos en los dormitorios de este mundo extraño, eventualmente nos hicimos lo suficientemente cercanos como para llamarnos socios. Y no en el sentido empresarial. Juntos, estudiamos, aprendimos, compartimos pensamientos e ideas, pero también cocinamos, limpiamos, jugamos y simplemente, disfrutamos de la compañía del otro. Había una extraña sensación de calidez, un alivio tranquilizador de lo que parecía un mundo abrumador cada vez que estaba con él. Porque cada vez que él estaba cerca, sentía como si todo estuviera bien en el mundo. Como si las estrellas de arriba ardieran para siempre, y los problemas astropolíticos profundamente arraigados que se encuentran más allá de la cúspide de este mundo, de alguna manera se resolverían por sí solos. Parecía como si la realidad no tuviera relación con nuestro pequeño rincón de realidad, y eso era cierto. Hasta que no lo fue. Porque un día, de improviso y sin previo aviso, atacaron. Y ese día, perdí mi ancla en el mundo que una vez conocí. Perdí una parte de mi alma que me había mantenido a salvo del mundo. Lo perdí todo y ni una sola maldita cosa pudo reemplazarlo. Por eso estoy aquí. Porque después de la Academia Militar, la Universidad y la OCS, estoy aquí 3 años después. Listo para entrar en la pelea. Listo para entrar en la guerra. Listo para salvar al único que importaba.
y dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para lograrlo. Nada podría prepararme para los horrores. Nada podría prepararme para los formadores. O mejor dicho, ese es el eufemismo para ellos. Teníamos más palabras para estos bastardos dentro del servicio. Se creían dioses. Se consideraban científicos. Pero sabíamos cuáles eran. ¿A qué estaban jugando realmente? Como niños aburridos y poco estimulados enloquecidos, estos extraterrestres tomaban, robaban, abducían y cambiaban a sus víctimas como si fueran masilla bajo sus manos. Cientos de millones de almas inocentes, y yo me salvé de eso. Pero romperíamos esa realidad. Rompimos sus corralitos cuidadosamente construidos y los destrozamos con el fuego y la furia de toda la Vía Láctea, Andrómeda y más allá. Estos falsos profetas se creían invencibles y se creían el pez más grande del estanque. Se equivocaron. O, como estaban profundamente equivocados. No hubo fanfarrias fantasiosas en lo que respecta a lo que hicimos. Ni un solo artículo de decoro mientras se realizaba el acto. Les habíamos dado un ultimátum, una simple petición. Rendición incondicional, o si no. Ellos rechazaron. Y entonces actuamos en consecuencia. Todo empezó con una explosión. O más específicamente, un aluvión de superarmas transgalácticas entrenadas para los corazones enfermos de su imperio. Los rayos Nicole, Dyson canalizaron el fuego de los soles a través de agujeros de gusano, y las armas cinéticas viajaron a velocidades superluminales para llegar a sus objetivos y convertir estaciones, planetas y lunas en cráteres de impacto y escombros. Por primera vez se desplegaron generadores experimentales de agujeros negros, succionando sistemas enteros hacia la oscuridad del vacío. Sus historias, legados, monumentos y registros desaparecieron. Todo destripado por el implacable poder de la furia humana. Una vez quitados del camino los monumentos a su arrogancia y sus objetivos militares, pasamos a ocuparnos de su botín mal habido. Mi oficial al mando, el capitán Spencer, tomó nota del asunto de mi búsqueda personal. Ella entendía mi dolor, mi odio, mi deseo de arreglar las cosas. Lo sabía, porque había estado en esta misma búsqueda antes en la galaxia Antales contra los infames Iltranites. Ellos también habían sido arrojados al basurero de la historia por la humanidad, y su comandante ante ella le había dado la oportunidad de hacerlo personalmente. Entonces la tradición continuaría. El primer compromiso en el que participé fue nada menos que estimulante. Mientras pirateábamos sus sistemas, vi los horrores que se nos presentaban y ese deseo humano de justicia me llamó a actuar. Cayeron como fichas de dominó. Decir que los cortamos como un cuchillo caliente corta la mantequilla sería quedarse corto. Como muchas civilizaciones extraterrestres, como muchas organizaciones políticas espaciales, parecían extrañamente incapaces de comprender la naturaleza de la guerra moderna. Los soldados individuales simplemente no trabajaron como lo habían hecho antes. No. El poder de un soldado ahora dependía no solo de su propio físico y eficacia personal en el combate, sino también de su perspicacia táctica y su capacidad para proyectar su propio poder en el campo de batalla a través de la riqueza de herramientas que se le proporcionaban. El personal alistado ahora actuaba más como sus propios suboficiales, pastores de lo que equivalían a las verdaderas garras y dientes de nuestro ejército, plataformas de combate modulares semiautónomas, OOS, AMCP. Cada soldado tendría 3, 4, a veces incluso 5 AMCP, y varios drones aéreos más asignados. El papel de un oficial subalterno, mi papel, era garantizar que esta enmarañada red de poder táctico se dirigiera de manera efectiva. Y así, con las transmisiones de datos en vivo de 100 AMCP individuales, además de las transmisiones individuales de aquellos alistados bajo mi mando directo, todas transmitidas en vivo. Vi cada detalle de la carnicería y la devastación sufridas. Pero después de todo lo dicho y hecho, después de haber destrozado todo un complejo de modeladores, Telar todavía no aparecía por ningún lado. Sin embargo, en lugar de sentirme abatido, en lugar de permitir que esa desesperanza habitara dentro de mí, permití que esa frustración, esa decepción, esa ira me guiaran hacia adelante.
Ahora era una carrera contra el tiempo mientras asaltábamos y liberamos estación tras estación, planeta tras planeta, atravesando las líneas enemigas hombro con las filas de las fuerzas expedicionarias, incluso sumergiéndonos profundamente detrás de las líneas enemigas una o dos veces en el camino. Finalmente, encontramos nuestro objetivo, un conjunto de acero ennegrecido y compuestos que parecía una estación, pero que en realidad era un centro de comando móvil. Por eso había sido tan difícil de rastrear. Y por eso, cuando finalmente nos encontramos cara a cara con él, tuvimos que actuar rápidamente antes de que desapareciera en el éter una vez más. Con nuestra nave incapaz de atravesar sus pesados escudos, y con nuestra flotilla enfrascada en una batalla con la flota de defensa del centro de mando, sabíamos lo que teníamos que hacer. Habla el primer oficial, el capitán está muerto, así que yo tomaré el mando. Todos a toda velocidad, velocidad de embestida. Cuando la nave se hundió profundamente en el corazón de la oscuridad, como una daga de plata a través de un crecimiento tumoral, inmediatamente desconectamos la mayoría de sus capacidades FTL. Sin forma de escapar y sin un hangar del cual hablar, los perpetradores de estos horrores serían llevados ante la justicia. 1 por 1. Mi pelotón no tardó mucho en despejar la mayoría de los pasillos administrativos. Atacar estación tras estación nos había otorgado pistas y pistas más que suficientes para determinar dónde estaba ubicado el personal administrativo. Habitación tras habitación, corredor tras corredor, esquina tras esquina, nuestros AMCP marcharon siempre hacia adelante, liderados por sus intrépidos operadores humanos, y todos comandados por mí. Las paredes blancas pronto se mancharon con la sangre de muchos modeladores. Los que se negaron a rendirse y los que lucharon hasta el final. Solo podía imaginar lo que sentía el director de este lugar a medida que nos acercábamos cada vez más a lo que debían pensar que era su pequeño rincón inexpugnable del universo. Fue miedo. Fue arrepentimiento. Fue incredulidad. Enojo. Frustración. La misma ira y frustración que había estado alimentando durante 3 años. Eso esperaba. Porque a diferencia de la historia de Telar, su historia terminaría aquí. En su propio infierno personal. La oficina del director fue un gran espectáculo. Las ventanas del piso al techo se extendían de una esquina a la otra de la habitación. Una gran cantidad de monitores, tanto físicos como holográficos, estaban suspendidos en patrones elegantes pero desordenados en casi cada centímetro cuadrado del lugar. Una mesa de la sala de juntas, con todo el personal, todos nos miraban a mí y a mi pelotón con pura incredulidad, mientras el director en cuestión mantenía esa expresión vacía de abyecta negación, mientras me evaluaba de arriba a abajo. Di un paso adelante. Y tembló. Otro paso. Y se estremeció al ver que era la primera vez que encontraba la muerte en el ojo. Llevó una mano temblorosa hacia un arma, una que fue disparada expertamente por uno de nuestros AMCP, cortando la extremidad ofensiva de su muñeca. Lamentos de angustia resonaron en los pasillos cuidadosamente decorados. Pero no estaba aquí para vengarme. No. Estaba claro que estas patéticas criaturas no darían pelea, y que tampoco darían una última resistencia valiente. Las reglas de guerra de la ONU me obligaban a capturarlos, a salvo y sin tortura física o emocional si permanecían dóciles y no combativos. Y así cumplí con mis obligaciones. Después de asegurarse de que la mano del director estuviera adecuadamente vestida y vendada, y después de contener al resto del grupo de sádicos, fueron escoltados de regreso al barco donde eventualmente serán enviados a algún tribunal en un futuro no muy lejano. Por ahora, mis esfuerzos se centraron en lo que sí importaba. Y, para empezar, la única razón por la que había llegado a la oficina del director. El manifiesto del sujeto. Contuve la respiración durante lo que pareció un minuto entero antes de que la extensa lista aterrizara en el nombre por el que me había visto redirigir toda la trayectoria de mi vida. Telar. Allí estaba él. También parecía como si la instalación le hubiera instalado algún tipo de rastreador, algo útil, dado el hecho de que ya no era verdaderamente un rinoxiano, y sería prácticamente imposible determinar quién era debajo de cualquier forma de carne que le hubieran aplicado. Los años.
La idea me repugnaba mientras redirigía a mis hombres fuera de la oficina y hacia las entrañas de este decrépito lugar. Una vez más, hubo poca resistencia adecuada. Eso fue hasta que empezamos a toparnos con las formas de guerra. Criaturas biológicamente aumentadas diseñadas para la guerra, destinadas a ser tan resistentes como intimidantes. Esto puso un gran obstáculo en mis planes ya que nuestros números comenzaron a convertirse en un obstáculo con estas cosas en el camino. Mi siguiente decisión fue probablemente una de las más imprudentes que jamás haya tomado en mi vida. Tras un breve intercambio con mis hombres y tras haber transferido el mando al siguiente en la fila, rompí la formación y me lancé de cabeza al interior de las instalaciones. Tomando pasillos estrechos, corredores de servicio, todo lo cual me permitió tomar una línea recta y clara hacia Telar, cuya ubicación seguía sonando brillantemente en mi HUD. Después de 3 largos años, decenas de miles de años luz, meses de lucha y combate, estaba apenas a 10 metros de distancia. Fue entonces, y solo entonces, que me di cuenta de la enorme criatura frente a mí. El montículo de carne grotesca del que solo el Dr. Frankenstein podía estar orgulloso era en realidad Telar. Me estremecí en el lugar, el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse en la nada ya que lo único en lo que podía concentrarme era en el hombre frente a mí, mientras caminaba lentamente hacia él y descubrí que todos mis discursos cuidadosamente ensayados se negaban a abandonar mi boca. Mikash, Mich DFLKSD, Micha AAA, Michael. Es. Me pica. Tel. Telor. Lich SH. Tú. Tú viniste por USSH. Telar habló. Cuando esos sonidos confusos y destrozados surgieron de ese montón de carne, un destello de alivio cayó sobre mí. El hecho de que estuviera hablando me hizo darme cuenta de que el extraterrestre del que me enamoré, el estudiante tonto y afable que había sido mi confidente durante todo ese tiempo, todavía estaba allí. En algún lugar. No estaba roto, no estaba perdido dentro de un caparazón hueco. Él estaba allí. Y yo, finalmente lo encontré. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras me quitaba el tinte de la visera, lo que le permitió a Telar ver que, de hecho, era yo. Sí, yo, siento mucho que hayamos llegado tan tarde. Maldita sea, Telor, ¿qué carajo te hicieron estos cabrones? Me las arreglé para salir respirando con dificultad mientras hacía lo mejor que podía para mantenerme unido. Tenía que ser fuerte. SHH, está bien mi amor, estoy aquí, como lo prometí. Estoy aquí. Todo va a estar bien porque estoy aquí. No hay nada de qué preocuparse, ya no hay nada que temer. Todo va a estar bien. Solo mírame, oye, solo mírame, de acuerdo. Hablé suavemente, con confianza, obligando a la cabeza torcida y deforme de Telar a mirarme directamente a los ojos. Algo que antes le costaba hacer. Y en ese breve momento de contacto visual, sentí como si me hubieran transportado de nuevo al campus, de regreso a ese pequeño rincón de la biblioteca donde ambos nos acurrucamos durante los cortes de energía de la noche. Está bien, Telor, te conseguiremos ayuda, nosotros. Mi cuerpo se detuvo y mi visión pareció estrecharse. Todo mi cuerpo gritó en total agonía cuando vi la garra de alguna bestia de guerra atravesar mi abdomen. El entrenamiento y el instinto tomaron el control en ese momento cuando alcancé mi arma. Solo para no poder usarlo. Yo. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando, no había sentido nada extraño, pero todo sucedió demasiado rápido. Y fue solo después de unos momentos que me di cuenta de que mi mano, con la pistola y todo, había desaparecido. Un grito ensordecedor se escuchó a continuación, no sabía si era el mío o el de Telar. Sin embargo, lo que sí sabía era que todo mi cuerpo parecía incapaz de moverse o responder a mis órdenes mentales por más tiempo. Mientras yacía flácido, inmóvil, luchando incluso por moverse mientras mi visión y mi oído se volvían borrosos y amortiguados a partes iguales. Sin embargo, cuando mi mundo comenzaba a desaparecer de mi vista, tuve una última oportunidad de mirar al hombre que sabía que sería salvo. Cuando vi a Telar, tal vez por última vez, gimiendo y rugiendo sobre mí. Sonreí, sabiendo que el trabajo que había venido a hacer estaba hecho.
2 meses después. Luna. Bip. 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 Un flujo constante de ruidos agudos y penetrantes fue lo que dominó mi mundo durante esos inestables pocos segundos de conciencia. Esto fue seguido por una serie de ruidos ahogados en la distancia, y lo que solo pude describir como una sensación de disociación, mientras sentía claramente mi cuerpo, pero como una masa cohesiva en lugar de extremidades y partes del cuerpo marcadamente distintas. Pasó lo que probablemente fue otra media hora antes de que mi visión comenzara a regresar, borrosa al principio, pero poco a poco agudizándose a medida que mis sentidos acudían a mí uno por uno. La audiencia fue lo siguiente cuando escuché voces desconocidas hablando en la distancia. Finalmente se está despertando. Señor, deberíamos decírselo. Por el amor de Dios, tus residentes aún no te han enseñado modales junto a los pacientes. Dejar. Ahora. Y asegúrate de avisar a su novio rinoxiano mientras lo haces.